Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, transmite MQR. www.masqueunaradio.com.ar. A partir de ahora comienza Una hora en compañía. Un encuentro para compartir, para subirnos a un tren que nos lleva al cosmos inteligible, donde el todo es mente. Y vos, querido radionauta, comenzás a vibrar. Conduce Nancy Bacari. Hola, mis queridos radionautas. Hola, Angelita de mi corazón. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Feliz de verte, por Dios, cuánto tiempo. Nosotras somos así, pasamos juntas nada más que 12 años o 15, no sé. Más o menos, y no nos vimos por 20, 30. ¿No? Sí, fácil. 30 largos. Largos, 30, toda una vida. No saquemos cuentas. No saquemos cuenta que la gente fantasee con las edades, si no es muy obvio, claro, ¿no? No, aparte a mí se me fue la vista. Vale, yo estoy sin los anteojos puestos, pero nada más que porque no hay mucho para ver acá, pero no debería tener puestos. Qué lindo contar con tu presencia, mis queridos radionautas. Ángela, la licenciada Ángela Sánchez, psicóloga. La traje para que me psicoanalice. Podemos hablar. Podemos hablar, sí, bastante, ¿no? Y dentro de un rato vamos a contar con la presencia del profesor y escritor Eduardo Marostica con su nuevo libro. Que es psicólogo en realidad también. Ah, no sabía. Sí, es psicólogo. Con razón tanta introspección, ¿no? ¿Qué estudió con vos? No lo quería decir, pero sí fue alumno mío. ¡Ah! De tal palo, tal astilla. De ahí se caen más almanaques después de eso. Sí, fue ¡No! Claro, igual hay que decir, fue de los primeros, las primeras camadas, y yo era una profesora muy joven. Muy jovencita, muy jovencita. Allá en Rosario. Allá en Rosario, exacto. Esa ciudad tan amada. Tan amada. Che, escucha. Ahí estás, Eduardo. Hola. ¿Me escuchás? Hola. Qué lindo. ¿Cómo estás? Hay un ruido acá tremendo. Sí. No, sí, se nota. Sé qué lindo es contar con tu presencia, Eduardo, también. Bueno, gracias. La verdad, Conmigo y el barullo. Sí, contigo y el barullo. Estábamos justamente hablando mal de vos. Bueno, a ver. Cuénteme así cortamos el el relato demonizante. Dale. Estaba viendo eso de la introspección, de que vos sos psicólogo, no sabía que eras psicólogo. Bueno, estoy en el horno con 2 psicólogos, después me voy con la perra. Hay algo peor siempre, un estudiante de psicología. Sí, totalmente. Totalmente. Ya los psicólogos viejos no caemos en la tentación de hacer análisis. Claro, exacto. Cobramos. ¿No? Claro, si no se cobra, no. Sí, claro, no me vale. Éramos tan pobres. Chicos, qué lindo de tener a dos, digamos, conciudadanos, porque yo también soy rosarina. Ah, mira. Bueno. Sí. En fuga, sí. Sí, no, yo, la verdad hace muchos años que estoy acá, muchos más que Angelita.
Pero bueno, nada, yo me iba, me enamoré y me quedé acá en Buenos Aires. Y estaba viendo el título de tu obra, Eduardo, En el ojo de la tormenta. ¿Qué título? ¿Por qué? Hay otro libro, pero que está apuntado a la economía, que se llama igual, pero nada que ver. Sí, Claro, ahora se me fue el nombre, pero sí, hay. Buscar en el pero ojo de que la tormenta y aparece el libro de economía. sí, lo vi. Pero no sabía que era de economía. De economía, Bueno, va por ese otro es lado. el título que me parece que habilita para empezar a hablar. Ahí, claro. Las Ahí está. preguntas, las confidencias, las disquisiciones, estas cuestiones que uno se pregunta. Yo me empecé a preguntar sobre el deber ser, ¿no? Fue el primer título que le puse a esto que empecé a escribir, que era el deber ser de los varones, ¿no? Bueno, ¿qué es el deber ser, no? ¿Por qué se te ocurrió? ¿Por qué ahondaste en ese tema? ¿Qué te llevó a ahondar en ese tema? Por las incomodidades que yo también, digamos, que a mí también me atraviesan. Esos mandatos, esos deber ser que en algún momento a mí también me incomodaron. Y me incomodan. Y también me incomodan algunos relatos acerca de cómo debería ser mi deconstrucción también, ¿no? Entonces, es como que todos te dicen lo que tenés que hacer, cómo te tenés que deconstruir. Bueno, a ver, quiero pensarlo yo y quiero también conversarlo con otros varones porque me parece que esto también es una tarea que nos corresponde a los varones, ¿no? Es un camino que hay que emprender y bueno, es preguntarse si las cosas no fueran como son, y buscarle, entrarle al tema por distintas miradas, ¿no? Yo creo que un poco es eso, atreverse a preguntar, algo que tal vez a los varones nos enseñaron bueno, hay que salir al ruedo, hay que poner el pecho a las balas, y bueno, y si te molesta algo, bancátela, porque también ser varón es eso, esa construcción de la dureza, de los callos emocionales o afectivos. Bueno, cuando vos te empezás a preguntar, aparecen incomodidades. Uno vive negando, ¿no? La negación, yo digo que es la característica tal vez que nos hace más humanos, ¿no? Nos vivimos siendo los distraídos. Entonces cuando vos le vas al hueso y aparecen cosas que tal vez uno quería buscar y otras que no quería buscar, y bueno, le aparece. Yo me hago una pregunta, porque vos en una parte, Angelita, hablas del agotamiento de los modelos y el cuestionamiento de los mandatos del patriarcado. Ahora, la pregunta es, ¿los mandatos son solo del patriarcado o el matriarcado no influye? Porque hay mujeres que son, digamos, en carácter, es como que son más fuertes incluso que los hombres. Mirá, yo creo que la connotación que tiene patriarcado es mucho más abarcativa que el matriarcado en sí. El matriarcado me parece que es una forma de organización social muy específica o tal vez una característica de ciertos grupos familiares, pero el patriarcado es un mandato cultural, o sea, es mucho más allá de los grupos, de la familia, de una comunidad. Es algo que trasciende, nos atraviesa a todos de alguna forma. Hay muchísimos relatos culturales, la religión entre uno de ellos, están atravesados por la lógica patriarcal, ¿no? Y hoy me preguntaban, bueno, pero ¿qué son los estereotipos? ¿Y qué es el patriarcado? Y en definitiva es una forma de organización social, es una forma de ordenar la sociedad, donde vos, si nacés con ciertos genitales u otros genitales, bueno, te tenés que comportar de una manera y eso también nos deja tranquilo a todos, ¿no? Porque está ordenado. Y eso le llamamos normalidad, ¿viste? Y los usos y costumbres hacen que un hábito instalado termina convirtiéndose en cultura. Sí. Entonces, digamos, un poco la cosa viene por ahí, ¿no? Cuestionarse sobre esto que nos viene dado, esto que nos viene heredado, y ¿por qué? Cuando, un ejemplo muy pavo, en la heteronormatividad, que sería tal vez la norma de la cultura patriarcal, digamos, sería la ley escrita de una heteronormativa,
Si a mí me gustan las chicas, está todo bárbaro. Si a mí me gustan los pibes, y no encajo en la norma. Y ahí ya aparece un punto. Entonces, uno cuando siente que no encaja en la norma, ¿qué hace? Te bajo todo el peso de la norma con sus puniciones, con sus restricciones, con su reeducación. Ya, fíjate que hace 40, 50 años atrás se reeducaba a los homosexuales con unas terapias espantosas. Bueno, y menos también. Yo digo, bueno, no me quise ir tan lejos, pero tan cerca, pero fíjate, hasta hace 30 años atrás la homosexualidad era una enfermedad. Sí, Entonces, sí, totalmente. era parte de la norma hablar de que y hace 50 años atrás o 60 era penalizada, era castigada, era un delito de la moral. O sea, cuando la cosa se hace norma y cuando se escribe y cuando se institucionaliza, ahí aparece todo ese peso que lo que vos sentiste lo tenés que morfar. O bueno, no somos tan coloquiales. Lo tenés que sobrellevar de una manera que va a ser síntoma en algún lado. O sufrís, tu cuerpo se banca todo ese peso que te ahoga lo que vos sentís. Entonces vos no te podés expresar. Pensá que la sexualidad es una forma más de relacionar con las personas. Entonces vos constreñís esa sexualidad y hay algo de la humanidad que te están quitando. Claro, porque, a ver, yo veo que ya siempre he visto que la sexualidad desde el punto de vista biológico y hasta ahí nomás, para procrear y no como parte de algo necesario para vivir. Sí, y no solamente la cuestión genital, ¿no? Porque vos decís, bueno, el sexo biológico, genital, la pasás bárbaro. Pero hay muchas otras manifestaciones que están relacionadas con la sexualidad. Las caricias, las muestras de afecto, las gestualidades amorosas, que también tienen que ver con donde aparece lo sexual. Cuando vos proscribís algo, proscribís todo ese universo de manifestaciones afectivas y vos andás cegado. Es como que te amputaron un brazo, ¿no? Entonces, sí, podés seguir haciendo las cosas de todos los días, pero bueno, andás amputado. Acá sería una amputación afectiva que está vinculada a la sexualidad. No te podés expresar. Yo digo, bueno, eso te quita humanidad, te restringe la forma en que vos tenés para expresarte y para poder ser humano. No deja de ser algo doloroso y que ahí es donde uno creo que tiene que reflexionar sobre esto. Al menos a mí me pasa eso, ¿no? Pienso sobre eso. Algo que he estado conversando y discutiendo bastante con Eduardo. Y retomo de tu pregunta, ¿no? Si es solamente el patriarcado lo que ordena y si los mandatos son solo del patriarcado. Entonces me parece que acá es necesario diferenciar dos cuestiones. Por un lado, cuando hablamos de patriarcado estamos hablando de un orden particular de organizar la vida social, de organizar incluso las familias y también la afectividad y la sexualidad de las personas. Pero muchas veces, bueno, primero, todos hemos sido estructurados de esa manera, hemos sido criados con esta mirada patriarcal. Pero los mandatos no vienen solo del patriarcado. En esta época, en estos tiempos, y esto es lo que decía Eduardo cuando planteaba yo quiero preguntarme cómo deconstruirme, en estos tiempos las líneas que cuestionan el patriarcado, los feminismos, las disidencias y demás, muchas veces también generan mandatos. Mandatos de que hay que ser antipatriarcal y entonces hay que ser necesariamente disidente, hay que ser necesariamente diferente, hay que ser necesariamente deconstruido y hay que deconstruirse de esta manera. Entonces, cuidado con esto, porque los mandatos no son solo del patriarcado. Se constituye como mandato también a veces
esto de ir contra el patriarcado, pero ir de determinada manera. Entonces, tanto que en determinados circuitos parece que hasta ser heterosexual termina siendo casi patológico. ¿No? O por lo menos el raro es el heterosexual. Digo porque es una manera de mirar también el tener en cuenta esto, ¿no? Bueno, se trata de mandatos que nos construyen para un lado o para el otro. La cuestión es, si uno se quiere deconstruir, es empezar por ver cuáles son los mandatos en ambas direcciones. ¿Entendés? Esto lo hemos discutido bastante, ¿no? Con Eduardo, inclusive por esta cuestión de la afectividad en lo masculino. Y también aparece esto, bueno, con Ángela hemos discutido, coincidido y disentido muchas oportunidades, pero algo que sí lo conversamos es cuando, una cosa es cuando el movimiento LGTBIQ+, plantea sus disidencias, ¿no? Y ahora, cuando eso genera una estructura institucional, se cristaliza, corre el riesgo de cristalizarse, porque cuando se constituye una organización con cargos jerárquicos, con presupuesto, aparecen otras lógicas de poder. Entonces, ahí se corre el riesgo de que todo ese movimiento y esa discusión, que es dinámica, es permanente, se cristaliza. ¿Y cuál es el riesgo? La ideología. Entonces, con Ángela por ahí lo que a veces observamos es que cuando aparece el discurso ideologizante, trata de imponer un modelo. Y ahí aparecen otros mandatos. Creo que toda institución que se consolida emite un comunicado oficial. Y en ese comunicado oficial hay un relato del deber ser. Hoy nos empezamos a encontrar con supuestos modelos de deconstrucción. Yo al menos me encuentro y tengo discusión y me agarro de los pelos, por no decir la trompada, con alguna representante del corpus feminista. Que hacia el seno del colectivo de mujeres hay muchísimas diferencias. Pero eso es lo interesante, poder convivir con las diferencias. El punto es cuando un relato empieza a erigirse como único. Como único. Bueno, el absolutismo, el riesgo de caer en el absolutismo. Tremendo, porque eso... Sí, que además es una paradoja, ¿no? Porque pensar que un relato que pretende ir contra cierto normativismo, cierta lógica, por ejemplo binaria, que se termine incluyendo en absoluto o en único, tampoco está bueno. No, y aparte, no, tampoco darlo como naturalizado, que es una sola cosa, porque volvemos a lo mismo, en definitiva. Exacto. O sea, volvemos sobre los mismos pasos, volvemos para atrás. Uh-huh. Y eso es tremendo para las generaciones que se están constituyendo. No sé si es tremendo. Yo creo que la historia de la humanidad tiene ese derrotero. Sí. La dialéctica del amo y el esclavo, ¿no? Como esta voluntad de someter al otro permanentemente y después de un tiempo el que está sometido empieza como a recurgitar ciertas estrategias para volver a dominar, se transforma en la cultura y ¡pum! ¿No? Yo creo que hay algo de eso. Estamos en un momento para mí, de una notoria transición. Entonces, sí, totalmente. Estamos ahí en un gran gris. Yo pienso que siempre pensé, y hoy más que nunca pienso que el que somete, en cierta forma quiere ser sometido, porque cuando vos sometés, cuando vos esclavizás, terminás siendo esclavo de ese sometimiento que estás ejerciendo sobre el otro. Porque, por ejemplo, si yo tengo... Por ejemplo, que en cierta forma es así, cuando vos tenés, un pájaro encerrado dentro de una jaula, lo estás sometiendo. Y ese pájaro no puede vivir, ni va a seguir cantando, ni va a poder seguir viviendo si vos no le das de comer, si vos no le das agua. Entonces vos,
a no ser que te lleves al pajarito con vos y la jaula, ¿quién le va a dar de comer a ese pobre pájaro más que vos? Entonces, ahí en ese juego, ¿quién esclaviza a quién? ¿Quién somete a quién? Es muy peligroso el esclavizar. Bueno, el tema es si es posible una relación que no sea asimétrica, que no sea de poder, digamos. Lo difícil, y para eso va el tema de la deconstrucción, lo difícil es poder sostener una sociedad, una relación donde no haya esta cuestión de la dialéctica de la mujer esclavo. Pero la sociedad está marcada por relaciones de poder. Todas las relaciones son relaciones de poder. Tomando esto que vos traes, y sin ir necesariamente a la metáfora del pajarito, para pensar lo que ha sido el patriarcado precisamente, algo que trabaja justamente Eduardo en el libro, es como a los varones les ha costado caro también el patriarcado. Digo, no se trata solamente de la opresión de las mujeres o de los débiles, sino que también para el hombre ha sido algo que se pagó muy caro. Por ejemplo, con esto de no enfermarse o no poder enfermarse, tener que ser duro, tener que ponerle el pecho a todo. Proveedor. Claro, este modelo de hombre proveedor termina destruyendo también a los hombres, ¿no? Porque cuando hay algo ahí que se quiebra aquello sobre lo cual se asentaba la masculinidad. Entonces, digo, para tomar esto que vos traías, ¿no? Justamente sí, en esta dialéctica, el que supuestamente es el amo también es este. Sí, totalmente. O sea, ¿cuántas parejas se han roto porque el hombre perdió el trabajo? Bueno, en el 2001 era el motivo principal de consulta, ¿no? Esta cuestión de los hombres que no soportaban quedarse en la casa y a lo mejor la mujer conseguía trabajos menores, pero los conseguía, y sí, esto fracturaba totalmente las parejas. No. Bueno, lo mismo pasa más allá de la pareja, pasa con el hecho de querer tener un hijo o no querer tenerlo, ser abuelo o no querer cumplir la función de ser abuelo, porque todo el mundo plantea de que ser abuelo es lo mejor y para mucha gente ser abuelo no es lo mejor, o ser padre no es lo mejor, o no pasa la prioridad por ahí. No es el proyecto. Exacto. Entonces, me llamó la atención en la portada del libro ¿cómo que se le dice? La mira. La mira. La mira telescópica hacia el hipotálamo sería. Le apunto a la cabeza, entre ceja y ceja, claro, entre los dos. Mira, esto que decía Ángela, hoy hablaba con un periodista y le decía, yo soy bastante crítico con cierto relato de algunos sectores feministas que hablan de que los varones somos privilegiados. Yo te acepto el privilegio, pero pongamos algunas cartas que yo creo que no están sobre la mesa, ¿no? En la guerra de Malvinas, la estrella de la fatalidad y de ir a defender la patria no se posó sobre la mujer, se posó sobre los varones. Y si fueron mujeres, fueron por decisión propia. Sí. Si un varón no quería ir, lo podían ejecutar, lo podían meter preso o con la carga social de ser un desertor, ¿no? O alguien que no primó su pellejo a defender la patria, ¿no? Entonces, esa carga, la típica esta, la del barco que se hunde, mujeres, niños primero, y el tipo grande, está, hundite en el barco, vos sos descartado. Eso por un lado, ¿no? Pongamos esa carta en la mesa. Ahora, cuando hablamos de las relaciones en la vida doméstica, en la crianza, por ejemplo, yo hoy lo que observo es que todo lo vinculado a la crianza está muy devaluado con respecto a lo que se hace por fuera de la casa. Y el discurso dominante es, bueno, yo no quiero estar criando a los chicos. Ahora, yo le digo a los tipos, lo que te perdés, o sea, el modelo del padre ausente se lo toma como que un modelo que el tipo saca ventaja.
Depende de dónde nos paremos. Pero yo creo que ese modelo a los varones nos juega en contra. Porque a mí mi viejo, a sus 91 años, 6 meses antes de morir, que me diga, tendría que haber estado más tiempo con ustedes, un tipo bien patriarcal, bien ausente, faltó en los momentos que yo hubiese querido que esté, conmigo, con mis hermanas. Ahora, tardó 91 años, bueno, un poco menos, porque nos tuvo casi a los 27, pero 60 años de su vida para darse cuenta de que tendría que haber estado más tiempo con nosotros. Y de eso te puedo mencionar varios varones. Ahora, algunos no la ven, no la entienden. Con Ángela conocemos algunos. Hay tipos que no la entienden y piensan que ese es el jueguito. Ahora, yo creo que los varones nos han privado de estar vinculados a la crianza de nuestros hijos. Yo creo que siempre traté de vincularme y cuando me separé de la madre de mi hijo traté de estar presente, porque para mí la paternidad es estar presente, pero la construcción y el relato, fíjate vos que cuando venga papá, ahí vas a ver. O sea, vos sos el viejo de la bolsa, vos sos el elemento punitivo de la familia. Claro, ¿qué te van a querer? Terminás generando el síndrome de Estocolmo, porque terminás queriendo al que le tenés miedo. Es una cosa, y ese es el modelo hasta que transmite, pues fíjate, Abraham. Dios le dice, quiero que mates a tu hijo en un sacrificio para mí. Y Abraham ni siquiera le dice a Dios, che, pero ¿por qué? Nada, va y lo sacrifica a su hijo. Bueno, después el ángel le para la mano, ¿no? Pero o sea, el modelo de paternidades que hemos heredado son padres horrendos, son padres espantosos, padres que te aplastan, padres que te matan ¿no? Entonces, es fuerte. Claro que es fuerte, pero esos padres, ese modelo que se ha creado también en base a otro mandato que es procrear, no importa cómo. Entonces, la mujer a sus deberes, crianza y parir y criar, y el hombre a la caza y a la pesca para proveer. Sí, y a defender al grupo cuando lo atacan, y bueno, en ese caso, y eso estamos hablando algo muy primitivo. Y seguimos así. Ahí es donde yo creo que hay que deconstruir. Ni unos tanto, ni los otros tanto. Creo que ahí, varones y mujeres, tenemos que negociar. Y cuando vos negociás, a ver, instalemos la paritaria doméstica. Tiene que haber una instancia de negociación donde cada uno, digamos, puede poner en la mesa razones, dificultades, contingencias, pero el punto es cómo vamos a criar nuestros hijos, cómo nos vamos a acompañar. Como diría un amigo mío, que nunca duden de tu amor, ¿no? Entonces, es que, mira, estás tocando un punto especial. Cuando vos decís cómo vamos a criar a nuestros hijos, cuando uno habla de la educación sexual, cuando se habla de todo eso que viene tan entrelazado, tan de la mano, nadie pienso, o muy pocos son los que se preguntan, ¿querés realmente tener un hijo? ¿Sabés lo que significa tener un hijo? ¿Sabés que no es solamente de parir, que parís todos los días después de que lo tenés? Entonces, hay un cuento rosa donde que, ay, qué lindo el bebé, es, viste, como los perritos, viste, ay, qué lindo el perrito, papá, después le tenés que dar de comer al perrito. Bueno, lo que pasa es que también ahí es como para repensar de qué hablamos cuando hablamos, por ejemplo, de ESI. Yo creo que en este sentido, en los últimos años, la ESI ha dado un giro, aunque no en todos lados, ¿no? Pero ha dado un giro y si no lo ha dado es necesario que lo dé, de solamente trabajar respecto de la prevención de las enfermedades de transmisión y de los embarazos no deseados, un giro hacia lo que es el deseo, pero el deseo no solo el deseo como deseo sexual, sino también, por ejemplo, el deseo de maternar o no, paternar o no, digo, ¿no? Porque, bueno, como dice el lema de las luchas por el tema del aborto, la maternidad será deseada o no será.
no hay nada peor que la maternidad no deseada. Lo mismo con el padre. Exacto. ¿Qué pasa con el hombre que no quiere tener hijos, que no lo quiere bajo ningún punto de vista porque no es su proyecto en este momento o porque no es su proyecto de vida en sí, y sin embargo hay mujeres que se obsesionan en tener un hijo de ese hombre y tal vez lo logran conseguir y de pronto ese hombre pasa a ser un rehén de algo que no quiso. Ojo, no quiero que se entienda bien, no estoy diciendo el derecho que tenemos todos, seamos hombres, mujeres, la sexualidad que vos quieras tener, ¿no? Pero el derecho a decir, quiero mi vida de esta manera, quiero no tener hijos y que el otro respete. O sea, ¿dónde está? Un punto es tener un hijo. Sería, uno es gestar un hijo. Y la otra es criarlo. Concebirlo, gestarlo y criarlo, ¿no? Son tres momentos muy, muy distintos, ¿no? Creo que el más difícil es la crianza. Exacto. Pero siempre por algo, ¿cuántos hijos han venido al mundo por reconciliaciones amorosas? Con la fantasía de que ese hijo va a cambiar, bueno, ahora, o la fantasía de que, bueno, con este hijo rubricamos nuestro amor y, ¿sí? Como decía vos, una novela rosa con respecto de algo tan importante como la crianza. Celebrar, qué sé yo, tu reconciliación haciéndote un viaje, una cena, pero no con un hijo, ¿no? Entonces hasta se banaliza la crianza. Pero ¿cuál es el relato acá? El tema es que el padre se le permite ser biológico solamente. Y lo único que te van a exigir, si solamente vos decís, bueno, soy padre biológico, es la provisión. Y las instituciones, en este caso la institución jurídica, la judicial, perdón, también reafirma ese mandato patriarcal. Porque si a vos, ponele que, no sé, a mí me descubren que tengo un hijo por ahí, ¿qué me van a reclamar? ¿La presencia, la crianza? No, me van a reclamar plata. Entonces, vos fijate cómo nosotros estamos haciendo una deconstrucción, vos, yo, nuestros hijos, la sociedad, algunos sectores, más, menos, pero las instituciones tienen una cristalización de la norma que refuerza todo lo que nosotros estamos tratando de deconstruir. Al varón se lo prefiere, digamos, hablando muy exageradamente, ausente y que provea. Digamos, si pone plata y provee, bueno, está todo bien. Ahora, sabemos que en un vínculo, más allá de que se haya roto la pareja, otras cuestiones, hay una necesidad de acompañarse en la crianza. Y que va mucho más allá de una provisión económica. Yo en algunas resoluciones judiciales no veo eso. Bueno, ahí también hay que deconstruir. Y hablo de jueces y juezas, ¿no? Esto no pasa por... Te hablo de juzgado de familia. Bueno, ¿dónde está la deconstrucción ahí? Y me parece que no llegó. Tal vez en algunos fallos donde hay una crianza compartida, pero no tengo estadísticas porque no me puse a mirar esas cosas, pero yo encuentro como una rareza todavía un fallo de crianza compartida. ¿Cuándo el hombre, o sea, cuándo el hombre como hombre empieza a deconstruirse? ¿En qué momento? ¿Cuándo preguntás históricamente o en su vida personal? En la vida particular. ¿Cuándo, o sea, y yo supongo que en algún punto todos los hombres llegan a un momento, como todas las mujeres también, no sé si son todos en realidad, pero bueno, algunos. No. Hay hombres que mueren totalmente construidos en el patriarcado y sin ninguna pregunta al respecto.
Yo creo que si no ocurre algo del orden que sea, que interrogue, no aparece la necesidad de deconstrucción. ¿Y en qué momento aparece ese shock? Yo creo que es lo que dice Ángela, hay tipos que mueren así, porque ni se les ocurre preguntarse, otra porque no se animan a preguntarse, no soportan la pregunta. O lo que es peor, adoptan un discurso ese es el caso más jodido, digamos que el modelo psicópata maquilla su relato y algunos comportamientos políticamente correctos, pero en realidad acá no cambia absolutamente nada, ¿no? Y eso, y no hablamos de alguien que hace las cosas bien, porque si bueno, hace las cosas bien, no, pero cuando yo hago las cosas para manipularte, y ahí no estamos bien, ¿no? Nosotros con Ángela decimos que todas estas reeducaciones de varones violentos y demás terminan con el psicópata. El psicópata es el límite, porque se aprende a la perfección qué es lo que tiene que decir. Lo dice. Y lo dicen. Pero no modifica su manera de pensar. Pero, exacto, no modifican y cuando no los ven, el comportamiento vuelve a ser... Transgresor. No es transgresor. Es el de la norma. El de la norma. Es patriarcal. No sería transgresor en el sentido, digamos, no se deconstruye. ¿Sí? Vuelve a la normalidad de él. Yo digo, vuelve al neandertalismo, digo yo. ¿No? Vuelve otra vez a la caverna. Porque en la caverna se siente seguro. Después podemos analizar por qué una persona tiene ese comportamiento, pero hay algo que está inscrito y queda inscrito porque viene de mucho tiempo, viene de muchísimo tiempo y la familia reforzó o no reforzó. La diferencia la haces en la crianza. Yo creo que si vos te animás a hacerte preguntas acerca de tu masculinidad, es porque algo en tu familia, en la crianza, irrumpió algo que había heredado. Algo. ¿Qué sé ¿Cómo yo? ver? No sé, qué sé yo. Yo en la primaria quedé en 5º grado con todas mujeres. ¿Qué sé yo? A mí eso, para mí fue pánico. Yo no quería saber nada. Y recuerdo tener conversaciones con mis conversaciones. 2 compañeras, con una que nos seguimos viendo, que me decían, no te vayas, quédate, te vas a acostumbrar. Con 10 años. Y el día de hoy yo me siento tal vez más cómodo y pienso a veces, digamos, cómo piensa una mujer. Entonces, hay cosas que a mí tal vez me las puedo preguntar porque conviví mucho más tiempo con mujeres en una edad, en una segunda infancia. Entonces, esas cosas te marcan. Y después mi vieja también tenía algunas cosas que a mi hermana siempre le insistió de que estudiara, más allá de que mis padres fueron patriarcales, ¿no? O sea, mamá cuidándonos, papá ausente, trabajando, y bueno, era cuando venga tu padre. Me crié así, o mi viejo poniendo una bolsa de boxeo porque yo me tenía que hacer fuerte y llegado el caso resolvía mis conflictos con un buen golpe. Uppercut de izquierda. Yo me eduqué así. Ahora, hay cosas que, bueno, me empezaron a hacer ruido. Y por algo entré al área de la mujer en el año, hace como 15 años. Y bueno, y cuando entro al área de la mujer, me miraban como un bicho raro. Mis compañeras, mis compañeros, dudaban de mi sexualidad, que yo era un ganador, que yo era un traidor, que yo era... Me parece que era medio raro, mis compañeras que no me saludaban porque no estaban acostumbradas a trabajar con varones. O sea, un mes que yo me sentía como un paria, digo, che, ¿qué onda es? Y yo lo que había hecho era ingresar a un área donde había algo que a mí me hacía... que me hacía ruido, tal cual, que hacía eso, que hacía ruido, ¿no? No conocieron el método de levantar la mesa todavía. Pero un poco, digamos, mis preguntas vienen por ahí. Yo en el libro lo que intenté hacer es, ¿por qué me empecé a preguntar estas cosas? Estas marcas, ¿no? Que yo me reconozco. Bueno,
Seguimos emparejando. Arrastre y obsesividad no es buen consejero. Ahí está. Terminó de acomodar. Pero bueno, yo un poco en el libro lo que trato es de recordar cuáles fueron las marcas que yo tuve en mi familia, en mi infancia, en mi adolescencia, ¿no? Después de un colegio con mujeres paso a un colegio todo varón. Fue fuerte, ¿no? El normal 1 al San José, sin escala. Y el mandato es ser ingeniero. Terminé psicólogo. Bueno, claro. Imagínate, mi viejo, lo menos que me dijo es traidor. Claro. ¿Para qué te críes? Nada. ¿Para qué tanta plata? Nada de la técnica. Bueno, y esas cosas a mí, digamos, me han hecho pensar. Y en un momento, bueno, tardé el tiempo que tardé, pero me empecé a preguntar. Y cuando yo empiezo a estudiar los temas vinculados al género, y empecé a leer las feministas, porque fueron las primeras que empezaron a trabajar estos temas. Bueno, yo es como que empiezo a tener cierta profundidad y me empiezo a hacer preguntas, cuestionamientos, yo, ya adulto, un tipo de 30 y pico de años, y también me puse a pensar qué podía hacer yo con mis hijos. Porque si yo seguía reproduciendo, repitiendo estos mandatos, voy a hacer algún pequeño cambio. No voy a hacer la revolución, pero sí uno puede, creo, en el detalle, ¿no? Yo, huevada como... A mí, por ejemplo, en mi casa, yo recuerdo, nunca no recuerdo haberme quedado sentado después de la mesa, porque terminaba la mesa de almuerzo. Yo recuerdo o lavando los platos, o si no lavaba era porque había pelado una gallina, o sea, algo tenía que hacer, no me podía quedar de brazos cruzados, porque mi hermana me mandaban en cana o porque mi vieja me decía, no, vos, y tu pieza tenerla ordenada, y ordenar la ropa, y lavate el calzoncillo cuando te bañás, unas cosas que yo la... Entonces, a mí no me costó tal vez tanto trabajar estas cosas con mis hijos, ¿no? Acá a la mesa, los domésticos nos ocupamos de todo. Y yo en mi casa decía, bueno, estos son los territorios comunes. Los territorios comunes, el comedor, la cocina, el baño, los cuidamos entre todos. Todos tenemos que limpiarlo, todos tenemos que mantenerlo. Bueno, después la pieza a veces se convierte en una embajada, un consulado, ¿no? una guarida. Pero los territorios comunes, tiene que haber democracia. Un reparto democrático doméstico. Bueno, yo lo hice, ¿no? Lo hice con mi hijo y bueno, creo que al día de hoy por lo menos me dicen, ay, qué divino tus hijos. Terminan de comer y hay que elevar esto, ¿cómo hacemos? Listo, lo hacen, no se lo tienen que estar diciendo. Hay otros pibes de 20 y pico y no, se quedan ahí, viste, sentados. Bueno, ¿es la revolución? No es la revolución, es una pequeña gestualidad. Bueno, sí, bueno, yo voy por eso. Y en mi libro hablo de estas cosas, ¿no? Pequeñas gestualidades, no va a ser la gran revolución, pero creo que hay cosas que uno puede cambiar. Están dentro del dominio de uno. Y que ayudan totalmente a la convivencia. Exactamente. Exacto, eso, ¿no? Porque la convivencia estalla todo eso. Cuando siempre se carga el bolso en una misma mano y llega un momento que te torcés, que te doblás. No sé. Sí, sobre todo con esta cuestión de que en los últimos años, sabemos, las últimas décadas, las mujeres salimos al mercado de trabajo, pero no abandonamos las tareas domésticas. Entonces, si esto no se comparte, resulta que somos unas giles, porque nos agarramos el doble de trabajo. Sí. Pero si esto se comparte, queda muy claro que, bueno, las tareas domésticas son tareas justamente para poder vivir en un espacio común. No son atribución de nadie. Bueno, hoy un periodista me preguntaba, pero ¿y cuándo hay que negociar esto doméstico? Yo digo, sí, cuando la mujer es proveedora, bueno, a ver, yo trabajo fuera de casa, vos trabajás fuera de casa. ¿Quién se ocupa de la casa? ¿Quién se ocupa de los chicos? Tenemos que sentar y negociarlo. Bueno, ahí aparece
digamos, la tensión que si yo soy patriarcal y creo que vos sos la que tenés que ocuparte de los chicos, bueno, no, vos dejá tu trabajo y yo me encargo de los... O si no, bueno, ocupate vos de buscar empleada. Claro, pero a ver, fíjate vos que este chico periodista te dice negociar, cuando tendría que ser una cosa de solidaridad. Ya, pero ni siquiera de No, él no me habló de la palabra negociar, yo se la hablaba. Yo creo que la vida doméstica, se la voy porque había mucho ruido, la vida doméstica es un ámbito para negociarlo. Porque hay que distribuir tareas. Y no es que yo te voy a decir qué es lo que hay que hacer. Tenemos que ponernos de acuerdo. Y en ese poner de acuerdo, bueno, es una negociación. La definición que yo uso para negociar es todo lo que yo necesito o quiero obtener por intermedio de otro. Si yo quiero conservar mi trabajo, bueno, te necesito a vos que me hagas algo en casa. Y ella también quiere conservar su trabajo, necesita que yo haga algo en casa. Bueno, tenemos que negociar. Es ponerse de acuerdo, llamarlo de otra manera. Puedes ponerte de acuerdo. Y ponerse de acuerdo en algo que para mí tiene una jerarquía muy importante y mucho más de la que se le da a vos. No es, bueno, vos encargate. No, es muy importante la crianza. Y aparte es algo valioso, es hermoso. Digamos, poder estar ahí con tus hijos, disfrutar la adolescencia, es fantástico, ¿eh? O sea, vos te perdés eso y no vuelves. Entonces, también yo cuando lo hablo con otros tipos, con otros pibes que por ahí están atravesando la paternidad, bueno, con un amigo le decíamos, bueno, ¿de qué cuadro querés que sea tu pibe? ¿De qué equipo de fútbol querés ser tu pibe? Y del mío. ¿Y qué vas a hacer vos para que tu pibe o tu piba sean hinchas del cuadro que vos sos? Y se te quedaban ahí medio, y no sé. Y Hugo le decía, tenés que estar ahí, flaco. No pueden dudar de tu amor. Él que decía, no pueden dudar de tu amor. Tenés que estar ahí, tenés que estar presente. Cuando levantan la cabeza, vos tenés que estar ahí. Bueno, pero no nos enseñaron eso. No es el mandato, al menos que yo recibí, ni el mandato que recibió mi viejo, o que heredó, no, pero que heredó mi viejo, y muchísimos varones. El mandato es de la ausencia, de un padre ausente en los afectos, ausente en el ámbito doméstico. Solamente, como escucho a algunos varones ya con 70 y pico de años, yo me ocupé de mis hijos, yo les di una educación, pero les di porque le pagó la escuela. No, claro. Entiendo de que los educó, que le inculcó valores. No. Le di una buena educación, y ahí terminó. Y a uno le pregunté un día, pero o sea que lo tuyo fue más de proveedor. Sí, yo creo que soy un muy buen proveedor y creo que eso es lo que... Y lo hice bien. Y pues estaba con su conciencia, tranquilo. No le hice ninguna pregunta cuestionadora porque no tenía sentido ni pero sí le pregunté, pero entonces vos fuiste un proveedor. Sí. Y se sentía orgulloso de eso porque, bueno, era su rasgo masculino que a él tal vez lo enorgullecía más. Claro, y a su vez el hecho de que el hijo hubiera, digamos, que cumplido al pie de la letra ese mandato y que no hubiese tomado por otro camino en vez de ingeniería, hacer psicología, eso todavía lo reforzaba más. Porque bueno, sí, supongo yo que... Esa es otra historia. Cuando vos no cumplís con ese estereotipo, con ese mandato, ahí se debe armar un tole de aquello. En la persona, ¿no? Interiormente. O sea, ¿qué hice yo para merecer esto? Sí, mi viejo sí, porque me dijo eso. ¿Qué hice yo? Nada, no hiciste nada, qué sé yo, todo. Sí, justamente. Somos producto también un poco de la crianza de nuestros padres, bueno. Pero bueno, fue otro mandato, pero digamos, ese ya es otra historia.
Claro, pero es también el hecho de decir, o sea, de no ver a los hijos como realmente seres que son seres que piensan, que sí, los trajiste al mundo, pero es como que apoyan en los hijos, digamos, lo que querían o que hubiesen querido ser ellos de jóvenes y no pudieron o no se atrevieron. En definitiva, ¿no? Bueno, esa suele ser una posición, ¿no? Esto de los hijos como aquellos que vienen a compensar, a cubrir esta falta y a hacer lo que yo no pude ser. Es tremendo. O a perpetuar esto, ¿no? Que venimos siendo, esto de las familias que son todos médicos, abogados, ingenieros, ¿no? Que vienen todos. Pero obviamente que un hijo puede ser otra cosa. Yo quería agregar algo en relación a esto que estaba diciendo Edu, y es que a veces creemos ilusamente que las generaciones más jóvenes vienen deconstruidas, pero la verdad es que no se van a deconstruir si uno no instala esto como un problema, ¿no? De hecho, bueno, yo lo veo en el consultorio, esto de repente parejas jóvenes donde ambos trabajan, donde a lo mejor la mujer inclusive gana más que el hombre, y esta dificultad para suspender el trabajo para ir a una reunión del colegio, ¿no? Digo, es la mujer la que falta el trabajo para poder ir a una reunión de padres todavía. Edu. Sí, se tiene que ir, pobre. Y acá también. Así agarro el colectivo cómodo, el de las 9. Muchísimas gracias. No, por favor. Están haciendo señas de que redondeemos en Te dos. espero otra vez. Saludos allá atrás de la cabina. Dale, chao, querido. Gracias. Chao, hasta luego. Muchas gracias. Chao. La verdad que qué placer haberlo tenido y haber conversado con él. Y bueno, y con vos. Es una partener de aquellas. Gracias. No, aparte me gustó el libro de punta a punta a esta altura. Sí, ya veo, pero la verdad interesantísimo, me lo voy a comprar. para ver por dónde empieza y cómo termina, porque te la deja picando. Exacto. Veámonos y te regalo un ejemplar, y quien lo quiera comprar, todavía deben quedar ejemplares en la Feria del Libro en el stand de Santa Fe. Ah, bueno, buenísimo. ¿Hasta cuándo está la feria? Hasta el lunes, me parece. Ah, bueno, genial. Ahí estaremos. Pero digo, como para... No, porque realmente es muy interesante. Es muy... Esa pregunta que él se hace, te la vuelvo a repreguntar. ¿Las mujeres se las hacen más que los hombres? Yo creo que sí. Pero ¿sabés por qué? Esto que él trae de la enfermedad, de que el hombre no tiene derecho a enfermarse, de que el hombre de alguna manera paga con su cuerpo. Bueno, la mujer es mucho más cuidada en esto y nos detenemos a preguntarnos. Sí, las mujeres nos preguntamos más. El único riesgo que corremos, que esto yo lo veo en los cursos en donde estoy trabajando, el único riesgo que corremos es caer en otros mandatos. En los mandatos de el ser mujer de determinada manera, ¿no? El ser la mujer antipatriarcal, levantar determinadas banderas. Y, por ejemplo, algo que leí el otro día. Yo no me banco tener pelos. A mí me gusta depilarme. Bueno, no es ser feminista el no depilarse. Y si esto aparece como mandato y yo me dejo los pelos solamente por el mandato del feminismo, y no está bueno. Reemplazo un mandato por otro. Ahí asienten, ¿no? Entonces, el tema es no sujetarse a los mandatos de ningún tipo. Pero las mujeres nos lo preguntamos un poco más. Los hombres siguen demasiado aferrados. Sí. Bueno, de hecho, a ver, la obligación de depilarse es algo fatal. Terrible, un horror. Esto que, como para ir cerrando, el hombre sigue pegado a esto, ¿por qué? Porque cuando se sale de ahí no sabe qué hacer. Si te deja pasar o no te deja pasar y es un descortés, te cede el lugar y te vas a ofender porque te vas a pensar que te está mirando la cola, como pasa a veces en los ascensores, o no.
Ya tenemos que ir cerrando. Sí, totalmente. Por eso Dios mío, es tirano el tiempo acá. Es muy tirano, se pasa rápido. Uno aprende a contar los segundos acá en la radio. Pero bueno, es para seguirlo discutiendo y para que la gente se haga preguntas, justamente. Exacto. Y bueno, ese es el fin, el replanteo. Exactamente. Te agradezco muchísimo, Angelita, y bueno, que sea de costumbre, mujer. Dale. Esperemos a ver en el- Queridos radionautas, hasta el próximo martes acá en 1 hora, como siempre, con Jordana, con Carlitos ahí. Besos y muchísimas gracias. Hasta el próximo martes. Les desea feliz fin de semana Nancy Bacari. Chau. Llegamos al final. Te esperamos para compartir 1 hora en compañía. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, transmite MQR. www.masqueunaradio.com.ar. I'm singing in the rain, just singing in the rain. La página de Daniel Lois, todos los lunes de 15 a 17 horas. Un programa de espectáculo.